Hola, ¿qué tal? Buenas noches, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos un día más en la presencia de Dios, con la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos aquellos que escuchan y reciben la palabra de Dios. Y hoy quiero que tomes tu Biblia y que confieses, compartas, como decimos siempre, la siguiente verdad. Esta es mi Biblia, yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy yo soy enseñado en la palabra de Dios. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré la misma persona. En el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo en esta hora el pasaje de Santiago en el capítulo 3. Leemos así lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a la voluntad del piloto. Así también, la lengua, y vamos a estar hablando de la lengua, vamos a estar hablando de la forma de hablar en este día. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se encienda con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Subrayá esas palabras en tu Biblia. Nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con veneno mortal. Con ella, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua puede dar agua salada o puede dar agua dulce a la vez. Esto es lo que nos dice Santiago 3, del 1 al 12, según la nueva versión internacional. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando de justamente eso. Habla bendición, habla bendición. Dentro de las muchas violencias que existen, eh, entendemos lo que es la violencia verbal, la violencia del habla, ¿sí? Que es peligrosísima y que es muy dañina, dañina a nivel psicológico es tremenda porque causa dolor y angustia en el interior de la persona, ¿sí? Eh, la violencia verbal va haciendo mella en las personas maltratadas a nivel psicológico. El que ejerce violencia verbal pretende menospreciar y criticar a las otras personas. A su vez, la persona maltratada ve dañada su estima cada vez más. ¿Sí? Ve dañada su estima, se siente inferior, se siente herida, se siente que no... las palabras que nosotros confesamos, todos los mensajes, esta persona ve todo lo opuesto. No sé, no tengo, no puedo. Todo lo que nosotros confesamos, la persona que es dañada a través de la violencia verbal,
confiesa justamente todo lo contrario que nosotros decimos. No sé, no tengo, no puedo. Y la palabra de hoy es práctica. ¿Cómo yo puedo cambiar mi forma de hablar para que cambie mi forma de vivir? ¿Y cómo puedo cambiar mi forma de hablar para bendecir a los que me rodean y que reciban una palabra de sanidad? Vos podés leer o Proverbios, y Santiago es el par del Nuevo Testamento, de lo que es Proverbios en el Antiguo Testamento, y Proverbios habla mucho de la lengua y vos podés leer en el capítulo 10 de Proverbios cómo nos va a decir que la lengua del justo fortalece a muchos, que la lengua, en Proverbios nos va a decir que la lengua del sabio es medicina, que la palabra dicha, cómo conviene, cuán beneficiosa, cuán deseable que es, y tantas bendiciones y tantos beneficios de poder hablar bien, de poder hablar bendición y poder utilizar nuestra lengua como un instrumento de bendición. Entonces, hablar bien, hablar bendición, usar correctamente la lengua. ¿Cómo podemos nosotros usar correctamente la lengua? ¿Cómo podemos hablar y usar correctamente las palabras adecuadas y pronunciar las palabras exactas? ¿Y cómo podemos ser de bendición a través de nuestra forma de hablar y usar nuestra lengua? Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que no significa hablar bien. Entiendo entonces qué es no hablar bien. Eh, en primer lugar, para hablar palabras de bendición, ¿sí? Para hablar palabras de bendición entiendo lo que no significa hablar bendición, ¿sí? Y no, ¿qué es lo que no significa hablar bendición? ¿Qué no es bendecir? ¿Qué no significa hablar bendición? No significa hablar doble. Hablar bien no es hablar doble, ¿sí? Bendigo a Dios, como estábamos diciendo, pero no bendigo a las personas también, ¿sí? Tengo un lenguaje para referirme a Dios, o tengo un versículo bíblico para todo, y tengo palabra bíblica para todo, y todo lo puedo llegar a espiritualizar y espiritualizo las cosas de Dios, pero cuando bajo al llano y me relaciono con las personas, ya se me olvidó ese versículo bíblico y se me olvidó esa forma de hablar, y critico, murmuro, juzgo, y mayormente sobre una persona que no está. O en casa puedo llegar a tener palabras hirientes, palabras desafiantes, palabras de doble sentido, palabras de duda, palabras de menosprecio, palabras de rebajar a la persona que está al lado, que confía en mí y está esperando una palabra de sanidad, y después interiormente va a pensar, esta persona en la iglesia, o esta persona en el culto, o esta persona en la relación con Dios, habla de una forma tan bonita, y en casa se olvida de esa forma de hablar. No es entonces el hablar de esta forma, es un hablar doble. Tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con el doble camino, tiene que ver con el doble ánimo. Y Santiago habla mucho de no el doble ánimo, no la doble sabiduría, no el doble camino, sino que hay que definirse, y aún así en la forma de hablar llegar a definirse, ¿sí? No significa hablar bendición, no significa querer autodominarse. ¿Te diste cuenta que el hombre puede llegar a dominar un barco con un pequeño timón? Puede llegar a domar a las bestias de la tierra, animales, sean aves, sean reptiles, sean cuadrúpedos. A los caballos le ponen un cabestro, le ponen un freno en la boca y pueden dominar y domar todo el cuerpo del caballo, pero no puede ponerse un cabestro, no puede tomar las riendas sobre su propia lengua. Hace falta que alguien por arriba del mismo hombre dome y domine su propia lengua. Que el mismo Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón, o sea, desde la mente, de los pensamientos, habla nuestra lengua. Nosotros hablamos, y lo que dicta lo que nosotros decimos. No es, lo dije sin pensar, lo dije, me salió, lo dije sin sentido.
no sé en qué estaba pensando y lo dije, no, está en la mente, está en los pensamientos y la boca habla y expresa y larga lo que está adentro. De ahí es el dicho, el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Cuando no hay nada bueno que decir, es mejor no decir nada. No hay que embromarle la vida a los demás, no hay que embromarle la vida a los hijos, no hay que embromarle la vida al esposo, a la esposa, no hay que embromarle la vida a los que conviven con uno, los que confían en nosotros y están alrededor de nosotros, no hay que embromarle la vida a los que nos rodean, en una palabra, ¿sí? Y no es, hablar bendición no es acomodarse a la situación, como decíamos en el primer inciso, en la primera enseñanza de este punto, ¿no? O sea, estoy en la iglesia y hablo de una forma, pero estoy en casa y hablo de otra, y estoy en el trabajo y hablo de otra forma, y me asemejo eh, no quiero que me tilden de fanático, no quiero que me tilden de un religioso cerrado, hay que ser progre, no hay que ser retrógrado, y no quiero que me digan que yo no estoy actualizado. Entonces hay que adaptarse y hay que hablar con doble sentido y hay que usar palabras soez, ¿sí? Porque he aprendido en el profesorado cuando estudiaba, las malas palabras no existen, existe el lenguaje soez. Eso es lo que uno conoce como malas palabras. No quiere decir eso que uno va a estar hablando con lenguaje soez y malas palabras todo el tiempo, pero en sí el lenguaje soez es el insulto constante, el doble sentido, la trampa verbal, eso, la picardía criolla, como decimos en criollo, no va, ¿sí? Acá nos clarifica Santiago lo que nos está diciendo. Miren, el agua dulce sale de una fuente dulce, el agua salada sale de una fuente salada, el árbol de higuera da higos, el árbol de aceitunas da aceitunas, ¿sí? El árbol de vid va a dar vid, no hay mezcla, se puede esperar una cosa diferente. Por eso es que si yo quiero hablar de una forma diferente, necesito que Dios trabaje y trate en mi corazón para que haga mi corazón diferente, para que yo hable conforme a lo que está en mi corazón. Si mi corazón es malo, no puedo hablar palabras buenas, dijo Jesús. Si mi corazón es bueno, no puedo hablar palabras malas. En ese sentido está, ¿quién es el que domina nuestro corazón? Desde allí nosotros tenemos que apuntar nuestra forma de hablar, ¿sí? En segundo lugar, entonces, para hablar palabras de bendición, considero a las personas como creación de Dios. Volviendo a lo que dije al Señor anteriormente en el punto 1, Dios, bendigo a Dios y tengo palabras de gratitud y reconozco la naturaleza de Dios y digo cuán bueno que es Dios y cómo me bendice y me da esto y me da aquello y alabo a Dios por la cruz y porque Jesucristo murió en mí y llegamos después a pensar, sí, yo tengo una buena relación con Dios, pero tengo un problema con sus representantes. No tengo problema con Dios, tengo problemas con sus agentes en la tierra, tengo problemas con la iglesia. Entonces, con Dios sí, todo bien, pero no me hablen de la iglesia porque no quiero saber nada. Con Dios sí, puedo estar horas y horas hablando maravillas de Dios, pero mi vecino, pero fulano de tal, pero mengano de cual, y esa persona está puesta por Dios en esta tierra y fue creada por Dios en esta tierra, ¿sí? Y uno tiene que ver, la creación de Dios son los seres humanos, esa persona que uno puede llegar a menospreciar y a despreciar y a no hablar bien, tiene creación de Dios en él, ¿sí? Que Eclesiastés llegó a decir de esta forma que Dios puso eternidad en nuestro corazón, puso un espíritu y el hombre no llega a comprender la grandeza que Dios ha puesto en cada vida humana. El hombre no llega a comprenderlo de esa forma. Entonces, así que hablando de esta forma de creación de Dios, Job llegó a mostrarnos en la escritura un versículo muy por demás interesante que tenemos que analizar. Dice que Job habla de que el Espíritu de Dios nos hizo y el soplo del Omnipotente, el Espíritu Santo de Dios, nos dio vida. El Espíritu de Dios
nos hizo a todos por igual. Entonces, no somos nosotros mejores a otros, no somos nosotros inferiores a otros, no son los demás mejores, no son los demás inferiores a nosotros. Delante de Dios somos todos iguales, porque somos todos creación de Dios. Algunos salvados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo porque reconocieron la necesidad de un Salvador. Otros todavía no. Pero eso no significa que no tengan la posibilidad de que acepten y reciban el perdón de sus pecados al Señor Jesucristo. Eso no significa de que no hayan sido creados por Dios y que tengan un espíritu dentro de ellos y que Dios los haya creado. Dios los ha creado como nos creó a nosotros. Somos creación de Dios. El salmista llegó a decir, hechura suya somos, pueblo suyo somos y oveja de su prado, del rebaño de Dios. Hechura, tú nos hiciste, Él nos hizo, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos dependientes de Dios, todos dependemos de Dios y antes de criticarlo es mejor orar por esa persona para que reconozca su dependencia personal de Dios. Y dice también ese versículo, y el soplo del Omnipotente nos dio vida. Dios nos da a todos, Dios nos dio vida física. Y mientras hay vida y esperanza, ¿sí? Él sustenta nuestra vida. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, dice también el salmista. Los ojos de todos esperan en ti, oh Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Él nos dio vida física y Él nos dio vida espiritual. Entonces tenemos que orar para que, Señor, esa persona que tiene vida física, extendele aún más tu misericordia para que tenga vida espiritual también. Soplar la vida del Espíritu Santo. En las redes sociales estoy encontrando una frase que me encanta y es un motivo de oración y te lo comparto para que vos también lo tengas como un motivo de oración. Señor, sopla vida en los pulmones de aquellos que están sufriendo. Yo tengo compañeros, compañeros del seminario que han sido afectados por COVID y justamente están en estado crítico, entubados y allí en las salas de terapia intensiva y tienen cuadros de complicación bilateral y no drenan y están orando para que se expanda la capacidad pulmonar, para que haya circulación y haya ventilación en todo el sistema cardiorrespiratorio, porque está el cuadro muy crítico. Orar, Señor, sopla, Espíritu Santo sopla vida espiritual, pero sopla vida a los pulmones para que el aire, el aliento de Dios entre a esos pulmones y elimine todo virus que no deja que los pulmones trabajen como tienen que trabajar. De esa forma tenemos que hablar, de esa forma tenemos que bendecir a las personas, tenemos que soplar espíritu de vida sobre las personas a través de nuestras palabras, reconocerlos que son bendición de Dios y que son creados a imagen y a semejanza de Dios. Esas personas sienten porque Dios siente, esas personas actúan porque Dios actúa, esas personas tienen voluntad porque Dios tiene voluntad, esas personas tienen espíritu porque Dios es espíritu, esas personas tienen de Dios porque Dios le ha dado todo lo que pertenece a la naturaleza de Dios. Entonces nosotros eso tenemos que entenderlo y tenemos que verlo también. Y en tercer lugar, en último punto que tenemos que tocar hoy es, para hablar palabras de bendición, sirvo de edificación. Pablo llegó a decir que todas nuestras palabras sean con gracia, sazonada, condimentada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno y que ninguna palabra corrompida, tomando todo lo que dije anteriormente, salga de nuestra boca, sino la palabra justa y necesaria a fin de transmitir y dar gracia a todos los que nos oyen, dar gracia y edificación a aquellos que nos escuchan. Entonces yo tengo que servir de edificación a las personas que me rodean. ¿Cómo tengo que hablar? Si no es de edificación, de construcción, de fortaleza, de levantamiento de la fe, de ánimo, de fortalecer la vida en todo sentido, fortalecer la mente, fortalecer los pensamientos, fortalecer el ánimo, fortalecer la estima, fortalecer el corazón, fortalecer el coraje, fortalecer
animar, empujar, compartir, ayudar a llevar la carga, levantar a la persona que está al lado mío, no ponerle el pie encima y abatirla, sino levantarla por arriba de las circunstancias que está atravesando. Ese es mi principal objetivo, fortalecer a las personas. ¿Cómo voy a fortalecer a las personas en Dios? ¿Cómo sirvo de edificación y fortaleza a las personas? Edifico, es una edificación que transmito, es una edificación que anima a confiar. Confiar porque Dios tiene la última palabra. Confiar porque nada está perdido. Confiar porque Dios hace milagros. Confiar porque la situación está puesta en las manos del Señor. Confía en el Señor. Confía en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sí? Es una palabra de edificación que proyecta a la persona a lo nuevo. ¿Sí? Te comento, cuando repaso frases en inglés y repaso el inglés que estudio, que estudié y me voy fortaleciendo, me voy perfeccionando en el inglés, sigo el método de aprender frases de las películas y hay una película infantil, Kung Fu Panda, parece risueño, ¿no? Pero el maestro tortuga sabio, Wu Wei, ese es el personaje, dijo algo que en inglés es eh, yesterday, ¿sí? Is past, el pasado ya pasó, ¿sí? El futuro, future, is a mystery, el futuro es un misterio, but today is a gift, pero hoy es un presente. Por eso es llamado presente, regalo. ¿Sí? La palabra gift en inglés es regalo. El hoy es un regalo, por eso se llama presente. El presente, el regalo. ¿Viste en un cumpleaños que vos le das un presente, un regalo? Eso es el día de hoy. El día de hoy es una provisión, es un presente, es un regalo que Dios nos da. Entonces es la oportunidad de hoy, en el presente, vivirlo a pleno. Esa es la palabra que tenemos que dar. Vamos a bendecir, vamos a disfrutar de este presente que tenemos, vamos a disfrutar que tenemos vida, vamos a planear hoy, vamos a ejecutar hoy, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer hoy y vamos a proyectarnos para lo nuevo, edificación que fortalece lo que tenemos, lo que la persona tiene de bueno, fortalecerlo, reconocer las virtudes, reconocer la fortaleza, reconocer todo lo que la persona tiene de bueno, porque la persona que está al lado tuyo, las personas con quien vos te rodeás en tu trabajo, las personas tienen cosas bueas y es toda una ciencia llegar a entender y llegar a levantar lo que las personas tienen de bueno, ¿sí? Para compartir y para dar. Y las personas necesitan eso, que nosotros fortalezcamos y reconozcamos qué cosas buenas tienen, que ellos pueden brindar, que ellos pueden compartir también con las demás personas. Entonces, para poder compartir esta palabra que hoy te quiero transmitir, quiero hacerte algunas preguntitas, ¿sí? Para que vos te hagas estas preguntas y vos tengas una hojita de papel, así una hojita y una lapicera en tu hojita, anotes lo siguiente, estas preguntas y te anotes tu listita. ¿Cómo piensas bendecir a Dios y a las personas? A Dios, ¿qué pensás decirle cuando estés a solas con Él? ¿Qué palabras de bendición vas a decirle a Dios? Y a las personas, ¿qué les vas a decir? Empezar por casa, ¿no? Y empezar por los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. ¿Qué pensás decirle de bueno? ¿Qué palabras vas a decir? ¿Qué cosas buenas podés reconocer que podés decirles? ¿Sí? Número dos, ¿qué descubres en las personas que Dios haya puesto en ellas? ¿Qué cosas ves que Dios les dio a esas personas que vos podés reconocerle? ¿Por qué son buenas? Porque ¿qué don tienen? ¿Cómo las utiliza Dios? Hacete una lista. Ella es buena en su generosidad, ella es buena para cuidar a los enfermos, ella es buena para bendecir, ella es hábil para
tejer, por ejemplo, mi mamá que teje para sus nietos, y qué dones, qué cosas buenas hay. Llegar a reconocerlo, a notarlo y decírselo a la persona, valorarla. Mira, vos sos bueno, la verdad que es de bendición, esto que haces está muy bien hecho, lo haces muy bien, y decírselo, porque eso ayuda a crecer, ayuda y fortalece a las personas. Y ¿qué palabra de sanidad y edificación vas a compartir con los que te rodean esta semana? Tomate esta semana y anotate una lista de palabras de bendición y edificación. Que Dios te las dé, ¿sí? Pero decir, hoy, esta semana me propongo decir esta palabra que yo sé que son de edificación. No necesariamente tenés que agarrar la Biblia y dice, porque dice el versículo tal del capítulo tal, no, sino tomar el mensaje de la palabra de Dios, tomar el mensaje de la Biblia y transformarlo en palabras de todos los días tuyas, con tus propias palabras decirlo, pero llegar a decir palabras de edificación. Entonces, en base a esta palabra, yo tomo esta proclamación. Yo proclamo juntamente con vos y conmigo, confesamos juntos. Vos animate a confesar también en tu casa conmigo. Decir, yo confieso y proclamo que mis palabras son de bendición a Dios. Tengo palabras de bendición para mi Dios y reconozco que todo lo bueno viene de un Dios bueno, porque Dios es bueno para mi vida y las personas van a recibir de la bondad de Dios a través de mi boca también. Yo reconozco la bondad que Dios ha puesto en las personas también. Yo confieso y declaro que las personas van a encontrar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Se van a arrepentir de sus pecados, lo van a recibir como Señor y Salvador personal y van a reconocer que en la cruz del Calvario la deuda de ellos con Dios ya fue saldada. ¿Sí? Entonces, también reconozco que reciben palabras a través de mi vida de fortaleza, de sanidad, de liberación, de gozo, de esperanza, de sabiduría, que el ánimo es levantado y que el poder de Dios obra en ellos y que ellos reciben milagros, señales, poderes, maravillas del Dios del cielo y que todo lo que ellos ponen en las manos de Dios, Dios se lo da como una gracia especial y Dios los levanta para la gloria y la honra de su santo nombre. Que Dios te bendiga ricamente. Si has recibido al Señor Jesucristo, bien. Si no has recibido al Señor Jesucristo, repetí conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados, hazme un hijo, hazme una hija de Dios, dame la seguridad de la salvación, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si lo has hecho con todo tu corazón, Cristo ha entrado por la fe a vivir dentro de tu corazón y creemos que naciste espiritualmente de nuevo. Busca una iglesia que esté centrada en la enseñanza de la palabra de Dios, reunite allí con otros cristianos y adorá a Dios, poné a Dios primero en tu vida y tu final será perfecto y bendecido. Que Dios te bendiga muy ricamente y esta palabra tomala, dales like a estos mensajes, suscríbete si no estás suscrito al canal y estas palabras tomalas y compartilas gratuitamente con una persona que vos sepas que no conoce al Señor Jesucristo y que necesita una palabra de ánimo, de fe, de esperanza, de fortaleza, de aliento. Compartir este mensaje para que Dios también le llene y le bendiga muy ricamente. Nos vemos en el próximo encuentro y que Dios te bendiga. Chao, hasta la próxima.